pero en la misa al Padre le quiero decir a usted, pero no nos damos cuenta que Él está representando a Cristo, que Él es Cristo en el sentido de sacerdotal, ¿no? Y a Él nos cuesta decirle tú, pero a Jesús sí le decimos tú, ¿no? Entonces, es interesante, inclusive dialogarlo en el sentido de cuál es nuestro sentir al respecto del lenguaje, ¿no? Dice Alma Rosa Sánchez Nateras: Padre, cuando el sacerdote en la misa nos dice el Señor esté con ustedes, ¿cómo debemos contestar? ¿Con su espíritu o con tu espíritu? Gracias. Se debe contestar con tu espíritu, ¿sí? Es de esta forma, sencillamente. Sí. Por ejemplo, cuando nosotros oramos, no es típico, por lo menos no es parte del sentir cristiano católico que nos refiramos al Padre, por ejemplo, o a Jesucristo como usted, ¿no? Sino que siempre lo hemos hecho por el sentido de la confianza, de la filiación. Somos hijos, ¿no? En la liturgia y en el sentir, digamos, religioso cristiano, siempre se le ha tratado como tú, se le ha tuteado, digamos así, pero nunca ha tenido un sentido de falta de respeto, ¿no? Sino que, por ejemplo, le decimos, te lo ofrecemos a ti. No le decimos, se lo ofrecemos a usted, Señor Jesús, sino te lo ofrecemos a ti, Señor Jesucristo, a ti, Santísima Virgen María, a ti, Dios Padre, por Jesucristo nuestro Señor, tu Hijo, que vive y reina. Entonces, si esta forma, pues ha sido la que siempre se ha practicado, siempre la hemos como experimentado, digamos, interiormente como algo que no falta el respeto, y se ha construido también así la liturgia, ¿no? Si por lo menos la historia cercana que yo conozco, ¿no? Pero de allí, si ustedes se ponen a pensar, es así, ¿no? O sea, piensen un poquito. ¿Cómo le tratan ustedes a Jesús? Y creo que lo más natural siempre ha sido en el sentir religioso cristiano católico decirle tú y no usted, ¿no? Eso es algo muy interesante, ¿no? Es algo muy interesante. Y para nada es de falta de respeto, sino que es de adoración. Te adoro, Señor Jesús. ¿Sí? No le decimos lo adoro, ¿no? Lo adoro, como un poco más de formalidad. Y es por el hecho de la confianza, la cercanía. Entonces, sí, eso es interesante también, como hacerlo consciente, porque uno dice, pero en la misa al Padre le quiero decir a usted, pero no nos damos cuenta que Él está representando a Cristo, que Él es Cristo en el sentido de sacerdotal, ¿no? Y a Él nos cuesta decirle tú, pero a Jesús sí le decimos tú, ¿no? Entonces, es interesante, inclusive dialogarlo en el sentido de cuál es nuestro sentir al respecto del lenguaje, ¿no? ¿Por qué así y así? Pero a Dios nuestro Padre siempre le decimos tú, lo tuteamos, ¿no? Interesante. Es interesante, ¿no? No sé qué piensan ustedes, no sé qué piensan. ¿Quisieran que se cambie? Digamos, si se cambia la liturgia sería porque corresponde a nuestro espíritu religioso. Y nuestro espíritu religioso sería que nosotros le digamos a Dios Padre desde ahora en adelante usted. A usted Dios Padre, ¿no? ¿Se entiende? Miren esto, que es muy, muy chévere, ¿no? Tenerlo como también presente. Por aquí, ¿qué van diciendo? Dice, pesa más la confianza que la formalidad y respeto. Entonces, Padre, a los sacerdotes los tratamos de tú, de vos o de usted. Eso también depende. Por ejemplo, en Colombia, una forma normal, ¿no? O sea, hasta donde yo entendía, es que se le dice a la persona formalmente tú. Y si tienes más confianza, le dices usted, ¿no? Y así es muchísima confianza ya entre amigos, ¿no? Se le dice vos, ¿no? Y va cambiando. Depende también de los lugares. Entonces, si se dan cuenta, eso es interesante. Pero claro, entre nosotros, en cambio, como no hay confianza, como hay entre nosotros es un trato más respetuoso, en el sentido no de que a Dios no le respetamos, sino que adelante de Dios más pesa, como decía ella, ¿no? La confianza y la amistad,
Y en cambio entre nosotros no. Y normalmente a una autoridad o a alguien que no conozco uno le dice usted, o a alguien mayor a uno le dice usted. Y eso es lo normal. Eso nos dice la lengua, ¿no? El lenguaje, por lo menos de español. Pero en cambio, en relación a Dios, siempre ha sido esa intimidad, ¿no? Miren qué curioso, miren qué curioso. Ujú. Sí, yo también en algún momento, cuando era seminarista en una misa, y celebré la misa solito con un sacerdote, y como estaba solito con el sacerdote, y él me dijo también, el Señor esté con ustedes, y yo le dije, ¿cómo le respondo? Con el Señor esté con ustedes, ¿y con tu espíritu o con su espíritu? Porque como estaba solo, sentía claramente que le estaba diciendo a él, ¿no? Entonces le digo, ¿con tu espíritu o con su espíritu? Y entonces yo dije, con tu espíritu, con tu espíritu, porque no estaba como muy seguro. Pero claro, y luego uno hace conciencia, ¿no? Ah, qué interesante. Es también el misterio del lenguaje, ¿no? El misterio del lenguaje, por eso les digo que sería interesante profundizar en eso, reflexionar la idiosincrasia o la esencia misma del lenguaje, que por qué en esta esfera de una manera y en la esfera religiosa es de otra, y buscar como la esencia misma de aquello, ¿no? Y tiene que ver esto con la cercanía que tenemos con Dios, es que Él nos escucha a cada momento, Él está ahí siempre, la intimidad de Dios conmigo, ¿no? Entonces por eso lo más natural luego del lenguaje hace que yo le trate con un tú, ¿no? Con tu espíritu. Y al sacerdote no, porque él no lo tengo cercano, es un poco más allá y la autoridad así, así. Entonces, ¿se entiende? Miren qué curioso. Ok, ahí les dejo esa bomba. Ok.